Risk finalmente llegó a nosotros sin previo aviso, un capítulo mezclado de emociones, y en este capítulo 25 sucedieron muchísimas cosas que quizás no las notaste, y hoy en este video haremos un análisis más a profundidad de todo lo que pasó. Por ahora Risk ha llegado para robar la atención de todos. Antes de continuar vamos con el juego del video de hoy. Las personas que adivinen qué capítulo es con estos emojis ya saben que les daré su corazón. También recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Número 1. Riesgo, el akumatizado del capítulo. Al parecer Shadowmoth ya es fan de akumatizar a los niños. Primero lo hizo con Kuroneko y ahora con Froggy. Después de tener esta idea de crear un supervillano capaz de hacer que sus víctimas tomen toda clase de riesgos, a través de su Miraculous y cerrando los ojos busca entre todo París al akumatizado perfecto. Asimismo llegando hasta este niño y akumatizándolo en Riesgo, quien tiene aspecto de rana, además de ir cantando en el anochecer por todo París, lanzando ranitas verdes que entran en el cuello de las personas sin que éstas se den cuenta, y formando la marca de una patita de rana. El villano, bien como su nombre lo dice, hace que cualquier persona que haya sido afectada por él tome absolutamente toda clase de riesgos sin importar las consecuencias, asimismo afectando a los protagonistas Adrien y Marinette. Hasta incluso afectó a Natalie, cuando se supone que ella es cómplice de Shadowmoth. Por otra parte, Ladybug y Cat Noir aún no se han dado cuenta que hay un akumatizado libre, es más, ni se dieron cuenta que ellos también están afectados. Sin embargo, más tarde Shadowmoth desde lo alto de la Torre Eiffel creó a un sentimonstruo gigante llamado Strikeback. Muy probablemente esto será la gota que derramó el vaso, pues Shadowmoth ahora sabe que todo París está afectado por Riesgo, incluso los héroes. Es por ello que también creó a este sentimonstruo para que Ladybug se enfrente a él y al mismo tiempo, estando afectada, tomara toda clase de riesgos para vencer a contraataque, cosa que resultará muy difícil, pues el Amok se encuentra en el bastón de Shadowmoth, por lo que Ladybug tendría que enfrentarse a Shadowmoth tomando toda clase de riesgos, y es posible que en ese momento cometa un gran error, dándole ventaja a Shadowmoth. Así que este mismo ya tiene todo calculado, pero dime tú qué opinas, qué teorías tienes para la segunda parte del final, déjalo en los comentarios. Número 2. Layla y Felix. Finalmente este par van a estar juntos. Primero comenzamos hablando de que ahora Layla es la nueva cara de la marca Gress, quien se irá de París por 7 meses con Adrien. Sin embargo, después de un juego de gemelas entre Adrien y Felix, ahora es Felix quien tomará el lugar de Adrien para irse de París junto con Layla. Ahora la pregunta es ¿qué pasará después? ¿Será que Felix tome confianza con Layla y le cuente acerca de los Miraculous? Porque la imagen donde Felix está en el baño con la tablet no salió en la primera parte del final. Lo más seguro es que salga para la segunda parte, y tal vez Layla pueda sospechar que algo anda mal con el Adrien falso, lo descubra y quiera contarle todo a Gabriel y Natalie, pero como sabemos Felix es muy astuto y será muy convincente con Layla para que ésta cierre la boca, y gracias a este encuentro será la primera inspiración para que Felix y Layla sean los villanos del futuro. Esta es una buena alternativa. Número 3. Marinette declara su amor a Adrien. Al parecer este villano Risk tuvo sus ventajas, pues a pesar de ser un akumatizado hay que aceptar que ayudó mucho a las decisiones de Marinette. Riesgo ayudó a que finalmente Marinette ya le declarara su amor a Adrien, y de verdad que esta niña estaba muy decidida a hacerlo 3 veces. Sin embargo, siempre hubo obstáculos que lo impidieron. Primero, dentro de la escuela Layla los interrumpe con la excusa de que Adrien debe de despedirse de sus amigos. La segunda vez ocurrió fuera de la escuela, cuando Layla y Chloe se miran y esta última tira a Marinette para que esta no revele su amor. Y en la tercera fue en el tren, cuando Ladybug fue a pedirle al falso Adrien que se quedara. Evidentemente no declaró su amor en ese momento porque ahí estaba Natalie, Layla y más personas. Sin embargo, si Adrien hubiese estado solo, Ladybug sí hubiera tomado toda clase de riesgos. Al final Marinette ya no pudo declarar su amor por culpa de algunas entrometidas. Riesgo al menos ha servido de algo para Marinette. Número 4. Layla y Chloe son amics. Algo que nos sorprendió este capítulo es que tanto Chloe como Layla se miraron para quitar del camino a Marinette. No sabemos si lo hicieron porque ya son amigas o simplemente por sus intereses en común, pues claro que ni Layla ni Chloe quieren que Marinette y Adrien sean novios. Esto realmente aún queda en duda. Tal vez pasó algo antes que no hemos visto, como en el capítulo de Penalty. Tal vez estas dos en ese capítulo se agraden o hagan un acuerdo. Sin embargo, yo creo más en la posibilidad de que se ayudaron porque ambas quieren lo mismo, que Marinette fracase en frente de Adrien.
Número 5. Felix y Adrien son sentimonstruos. Un tema principal del capítulo fue este, para dejarlo más en claro frente a nosotros, pues Riesgo fue un capítulo que nos dijo 4 veces a la cara que Felix y Adrien son sentimonstruos, bueno, más Adrien. Sospechas que ya teníamos desde hace tiempo atrás, reviviendo esta teoría en el capítulo de Megalich cuando Gabriel por primera vez frente a nosotros se tocó el anillo, cosa que muchos Miraculeros pensamos que no era algo bueno esa manipulación del anillo, y ahora con Riesgo ya no quedan dudas de que Adrien y Felix son sentimonstruos. La primera prueba ocurre al inicio, cuando Adrien, afectado por Riesgo, intenta enfrentar a su padre por no darle tiempo. Sin embargo, al hacerlo, Gabriel lo manda a callar y colocarse la ropa para el comercial, y Adrien obedece sin chistar. La segunda prueba ocurre en la escuela, cuando Adrien confiesa a Marinette que a veces quiere enfrentar a su padre. Sin embargo, él mismo dice que siente una fuerza invisible que lo detiene, lo que evidentemente significa que es la magia que se encuentra en el anillo. La tercera prueba es cuando Gabriel le confía el anillo a Natalie, diciendo que le deja el anillo de su esposa y la vida de su hijo, lo que confirma que el Amok se encuentra en ese anillo. Y si este es destruido, Adrien muere, pues es un sentimonstruo, y por eso Gabriel dice que le confía la vida de su hijo. No hay dudas. La siguiente prueba la tenemos cuando en la oficina Gabriel quiere manipular a Felix, pero no puede, porque ahora el anillo lo tiene Natalie, quien más tarde esta da la orden y haciendo que Felix obedezca sin chistar, dejando en claro que Felix y Adrien son sentimonstruos. Además de que la embajadora Miraculous México ha dado la declaración que esto ya era súper obvio y que el capítulo ya no deja dudas, lo que confirma aún más que Felix y Adrien son una pluma morada. Así que ya no hay dudas, pronto hablaremos más de este tema. Pero dime tú qué opinas de que Adrien y Felix sean unos sentimonstruos. Número 6. Félix descubre todo. Así es, Félix fue mega importante para este penúltimo capítulo. Primero se hace pasar por su primo Adrien para infiltrarse en la mansión Agreste, donde se roba la tableta de Natalie, y después, a través de un dispositivo de alta tecnología que se coloca en el ojo, fue capaz de decodificar y abrir la caja fuerte donde encontró los Miraculous, el del pavo real y la mariposa. Por supuesto, nosotros ya sabemos que estos son falsos y solo es una trampa de Gabriel, ya que este tiene los originales y lo podemos comprobar al final del capítulo. En fin, Félix roba los Miraculous pensando que son los originales. Después de esto, gracias a su dispositivo, se da cuenta que el cuadro de Emily tiene un patrón formado por huellas. Tras sentir mucha curiosidad, Félix logra entrar al sótano, donde descubre el cadáver de su tía Emily, cosa que lo deja realmente sorprendido y un poco en shock, pero sin pensarlo sale corriendo del lugar y guardando el secreto para mantenerse a salvo. Esto por supuesto va a tener graves consecuencias y repercusiones en el futuro de la serie que aún desconocemos, pero sí sabemos que va a ser muy grave, pues en algún momento Félix no se quedará callado y tendrá que contarle la verdad a alguien. No sé realmente con exactitud qué repercusiones sucederán, pero sí sabemos que esto se va a poner muy feo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que fue una buena idea que Félix supiera toda la verdad? Me encanta la manera en que desarrollan a este personaje en tan solo pocos capítulos. Número 7. ¿Qué va a pasar después? Van a pasar muchas cosas grotescas. La primera parte del final terminó con la llegada del sentimonstruo gigante Strikeback, además de que Adrien ha descubierto el dispositivo que usó Félix. Con esto nos abre la posibilidad de que tal vez Adrien haga lo mismo que Félix, se coloque este aparato y descubra la verdad de su padre y el cadáver de su madre. Y finalmente, si esto pasara, Gabriel ya no podría acumatizar a su hijo Adrien, pues ahora que Natalie se llevó el anillo, Gabriel ya no tiene control sobre él. Asimismo, Adrien podrá tomar una decisión y enfrentar a su padre, sacando tal vez a la luz todos sus secretos, o incluso puede que todo sea inimaginable. También existe la posibilidad de que al descubrir la verdad, Adrien se ponga del lugar de su padre, comprenda sus motivos y Adrien pase al lado oscuro y se convierta en un villano junto con su papá. Aquí hay muchas posibilidades abiertas para este final 2. Tal vez Adrien enfrente a Papi Gabriel, o tal vez este lo ayude y traicione a Ladybug. Por otra parte, también tenemos esta escena donde Ladybug devastada se destransforma en el baño de Adrien. La verdad, aquí sí ya estoy muy confundido. En la mansión Agreste literalmente ya no hay nadie. Félix y Natalie ya no están, pues ahora van en el tren. Gabriel está en la Torre Eiffel y Adrien está en la oficina. No sabemos qué fue lo que vio Ladybug para quedar tan devastada. Muchos tenemos la teoría de que Ladybug descubre y escucha que su ser amado es un sentimonstruo. Y otra teoría más loca es que Gabriel borra de la existencia a Adrien frente a Ladybug, pero ya está muy
muy fuerte y sería muy cruel, ¿no lo creen? Ya tendremos que esperar a ver la segunda parte de este final, pero dime tú acá abajo en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Qué opinas de que Adrien y Felix son unos sentimonstruos y que Felix descubrió todo? Recuerda que si tienes alguna teoría, escríbela aquí abajo. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, chicos, yo soy Kirin Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!